La misión de Dios y su misionero. Fíjese que la historia de Jonás en la Biblia es una joya de las Escrituras por lo mucho que revela acerca de cómo es Dios. El libro de Jonás muestra características de Dios que nos revelan que Él es digno de adoración. Y la número uno es que Dios es santo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser santo? Mire cómo es Dios. Vamos ahí al versículo 1 del libro de Jonás, del profeta Jonás. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nosotros cantamos acerca de la santidad, acabamos de cantar y eso es fácil, pero ¿qué es lo que realmente estamos afirmando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Estamos confirmando la bondad y la justicia pura y perfecta de Dios. O sea, piense en eso. Bondad pura y perfecta, bondad pura y perfecta. Trate de imaginar qué es lo más puro que pueda pensar. En lo más puro, no sé, agua de un glaciar del Polo Norte. Bueno, es más pura todavía. Cualquier cosa que pueda venir a su mente no se va a comparar con la pureza y la perfección que Dios tiene en su santidad. Dios es bueno, es justo, es verdadero, Dios es santo. Y por lo tanto, como es santo, no le gusta el pecado y confronta al pecado en cada momento que pueda. Y es lo que hizo a la gran ciudad de Nínive. Era la capital de un gran imperio, del imperio asirio, y en aquellos tiempos pues era uno de los más poderosos, una de las ciudades más poderosas, era la capital. Y Nínive pues estaba completamente desviada, tenía una riqueza excesiva, oprimía a todos militarmente, era muy arrogante, había mucha promiscuidad, había mucha idolatría, y eso entre nombrar solo algunas cosas. Cualquier parecido con alguna ciudad de nuestra actualidad es mera coincidencia. La santidad de Dios no pudo dejar que ese mal se siguiera extendiendo, y entonces Dios no quiere que ocurra nada de esto en ninguna ciudad, pero entonces viene el juicio divino. El juicio divino siempre es una posibilidad para cualquier ciudad o para cualquier persona que continúe en pecado. Y aquí es donde entra la misión de Dios, en esta imagen de Dios Santo que se confronta con la maldad humana. En este punto podemos imaginarnos a Dios al tomar una decisión. Una decisión que tenía que tomar Dios. ¿Qué decisión va a tomar? Si destruir o redimir. Y yo le pregunto a usted, ¿qué escogería frente a la maldad? ¿Destruir o redimir? Y qué bueno que no depende de usted. Gracias a Dios que Dios escoge redimir. Dios escoge redimir. Por eso dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene esa capacidad, pero prefiere la misericordia, que es una de las segundas características de Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero eso no quita que un día va a venir el juicio de Dios. En el momento que Dios diga: hasta aquí llega el juicio, pero por ahora Dios sigue mostrando su misericordia. Y es su misión lavarnos, rescatarnos, es decir, redimirnos. Redención significa rescate, eso es lo que significa la palabra redimir, rescatar. Pagar la deuda era lo que se pagaba por los esclavos. Uno daba la redención y se quedaba con el esclavo. Entonces Jesús pagó esa deuda en la cruz y nos sacó de la esclavitud del pecado. Todos los que crean en Él, los que ponen su fe en Él,
eso del creer se les es contado como justicia. Cuando alguien pone su fe en Jesús como su Rey, cuando le cuenta, eso es lo que le cuenta como justicia, se hace la redención, se hace el rescate y se acaba la condenación. Romanos 8, 1 y 2 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, y yo tengo un excelente maestro, un profesor de misiones, y él lo explicaba así. Vamos a hablar de algo hipotético, ¿ok? No es que sea verdad. Pero ¿quién en su casa podríamos imaginar que tiene el fregadero lleno de platos sucios, llenos de grasa ahí amontonados, y no quiere limpiarlos? Esto es hipotético, hipotético, es algo que nos estamos imaginando. ¿No le dan ganas de meter todo a la bolsa y tirarlo y tener unos platos nuevos? Pero luego nos gana la razón y decimos: no, pues vamos a tener que arremangarnos las mangas y pedirle a alguien más que lo haga, ¿verdad? Pero no, así es más o menos. Dice mi profesora, a veces yo pienso que Dios mira la creación como un montón de platos sucios en la cocina y tiene que decidir: ¿los mando a la basura o los limpio? Los redimo. Y bendito sea Dios que escoge redimirnos, escoge limpiarnos, escoge en su misericordia, en su gracia limpiadora, hacernos nuevos otra vez. Este proyecto de limpieza de parte de Dios, pues, es lo que se le llama la misión de Dios. En latín se conoce como missio Dei, pero es eso, la misión de Dios. Y así como yo le digo a las niñas de la casa: oigan, es hora de limpiar los platos, así Dios nos invita también a su misión de este proyecto de limpieza del mundo, del pecado. ¿Y sabe por qué Dios no aguanta una cocina sucia, un mundo de pecado? Porque es santo. Entonces la misión de redimir al mundo empieza cuando la santidad de Dios dice: hasta aquí, ya es suficiente, es hora de limpiar. Jonás, ¿dónde estás? Jonás, ¿dónde estás? Nínive ya está muy cochina, hay que limpiarla. Y Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Esa historia es una de las historias más maravillosas de la Biblia. Jonás solo tiene 4 capítulos pequeños que no le toman más que 5 minutos y va a enriquecer su vida, pero vamos a meditar un poco en esta. Yo creo que hoy en día Dios sigue llamando, como llamó a Jonás, a todos sus seguidores, a todos los que adoran a Dios, a todos sus hijos, a unirse a esta misión de limpieza. ¿Por qué? Porque el Dios de Jonás es nuestro Dios, es el mismo, y como decía, es santo y misericordioso. ¿Qué es eso de misericordioso? Dice el Salmo 103, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Qué bonito, ¿no? Lento para la ira y grande en amor. Eso quiere decir que también es rápido para perdonar. Fíjese que ahora que estuve en las clases allí en California, en el seminario, hablamos mucho sobre el perdón. Es un tema fascinante. Leí un libro completo de perdón y de reconciliación. Es algo tan básico y tan importante, pero lo más interesante es que tenemos el ejemplo de Jesús, que es rápido para perdonar. El perdón es algo que se da a alguien que no se lo merece, y suena muy bonito, amén, hasta que nos toca perdonar.
Y entonces entendemos mejor a Dios, cómo perdona, cómo ama, cómo es misericordioso, cómo es compasivo, porque se requiere atención, se requiere sacrificio, se requiere dar algo a alguien que no se lo merece porque me hiciste daño. Pero Dios lo hace, y no solo lo hace Él, también nos pide que lo hagamos nosotros. Dios perdona y espera que perdonemos. Ahí es donde podemos tener claro lo que dice Jesús. Cuando le preguntaron, oye Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, oren ustedes así. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así deben de orar ustedes al Padre. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y les explica, no solo se los deja, bueno, pues si nadie me debe dinero, pues ya. Pero, fíjese el versículo 14 como dice, porque si perdonan a otros sus, ¿qué cosa? No, ofensas. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdonar es dejar este deseo de venganza y de querer que te paguen, que te la paguen. Y así lo hace Dios. Dios es misericordioso, no guarda rencor contra nuestras ofensas, nos perdona en su misericordia y lo hace rápido. Tiene una actitud de perdón, es decir, está dispuesto a dar el perdón. Él perdona primero en su corazón, en su mente, toma la decisión, y ya cuando alguien viene a pedir perdón, Dios lo da rápido, porque Dios ya perdonó, entonces se arrepiente. Perdonar primero se hace en la mente y trabaja en el corazón para trabajar que cuando alguien te venga a pedir perdón, ya está. Entonces eso se hace con una actitud de perdón. Y de hecho, cuando le preguntan sus discípulos a Jesús, uno de estos discípulos que es de los más atrabancados, le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios perdona, Dios es misericordioso. Eso es el perdón. Pero no es lo mismo perdón a reconciliación, porque la reconciliación depende de las dos partes, no solo de un lado, sino que la otra persona debe estar dispuesta a cambiar, a reconciliarse también. Porque si no se arrepiente, entonces no puede haber reconciliación. Por eso es importante para nosotros arrepentirnos, cambiar de dirección e ir hacia el Padre. Y bueno, todo esto del perdón es un tema fascinante que después podemos hablar, pero como les digo, lo interesante es que no es teórico para Dios, es práctico. Dios perdona, nos perdona todos los días. Jesús perdonó en la tierra y quiere que lo imitemos. Y lo que también se me hace interesante es que Dios no quiere que nada más lo imitemos en el perdón, sino en todas las demás cosas que también Él es. Nos pide que también seamos santos, porque yo soy santo, dice Levítico 19:2, y lo vuelve a mencionar Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y también quiere que seamos compasivos. Miren lo que dice Lucas 6:36. Sean compasivos, misericordiosos, como su Padre es compasivo, misericordioso. Hay más características de Dios. Dios tiene poder, Dios es todopoderoso. Eso significa que Dios es soberano, es decir, su autoridad y su juicio está por sobre todo. Jonás, ¿qué pasó con ese Jonás? Si no se sabe la historia, está buenísima. Jonás se va en sentido contrario, se va totalmente en contra de lo que Dios le pide. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire, vamos allí al versículo 3 y 4. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, era la dirección contraria donde lo había mandado a Nínive, para huir del Señor.
Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba junto a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y aquí vemos la soberanía, el poder de Dios. Dios está sobre todo. Dios manda a la naturaleza y puede cambiar las cosas en un instante. Dios es soberano, está por encima de todo. Y entonces esa soberanía nos deja una lección de lado. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, puede que haya tormentas para llamar tu atención. Así que mejor no le busquemos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, ¿verdad? Bueno, Jonás se dio cuenta de que Dios lo estaba buscando por medio de la tormenta y le dice a todos los que estaban ahí, a los marineros, no, ¿saben qué? Pues échenme a mí, es mi culpa. Y los marineros dijeron, ¿de veras? Pues ni modo. Ay, perdónanos, Señor, pero ahí te va dice, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y lo aventaron, ¿y qué creen? El mar se calmó. Los marineros reconocieron que era Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque antes de aventar a Jonás dijo quién era él. No tuvo vergüenza de admitir que él era un hebreo y que temía al Señor. En el versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Dio testimonio. Y eso es lo que deben de hacer los misioneros, los seguidores de Jesús. No avergonzarse de quién es su Dios, aunque le está dando una reprimenda. Y aquí vienen de nuevo las características de Dios soberano y misericordioso. ¿Por qué? Porque Jonás no se ahogó. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces ahí vemos de nuevo su soberanía, poder para mandar sobre la naturaleza y enviar este pez enorme, y vemos su misericordia. Gracias a este pez Jonás no se ahogó, pero lo más interesante es que Jonás reconoció que estaba haciendo mal, se arrepintió y oró. Y esta es su oración. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pesaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y vean la misericordia de Dios. Elige redimirnos, no destruirnos. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme y lo dejó ahí enfrente de Nínive para que no batalle. Así que la cuarta característica de Dios, es que Dios ama a todos. Dios ama a todos. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Nínive era famosa por ser mala,
y había hecho daño también al pueblo hebreo. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió en ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el dolor, el ardor de su ira y no perezcamos. Dios ama a todos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios tiene misericordia. Dios ama a su creación y recibe a todo el que se arrepiente. ¡Aleluya! Por eso ese es nuestro mensaje: arrepiéntete. El reino de Dios está cerca. La misión de Dios a la que somos invitados es a esparcir ese mensaje. Y bueno, y no es tan difícil. Según el estándar que dio Jonás, su sermón fue de 7 palabras nada más. Su mensaje fueron 7 palabras: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. Pero cuando viene de Dios, cuando es la palabra de Dios, es suficiente. Si es de Dios, la persona va a escuchar a Dios por medio de esta persona, de este misionero, porque Dios ama a todos, incluso a los más perdidos como tú y como yo. Ama hasta sus enemigos. Y una vez más, eso es lo que nos manda Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Mateo 5, 44 y 45 dice: amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Así que estas son las características de Dios, solo unas de las que vemos en el libro de Jonás. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es soberano y Dios ama a todos. Y Dios quiere que sus misioneros, que sus seguidores hagan lo mismo, que también seamos santos, seamos misericordiosos, seamos no soberanos, sino enviados por Él, que eso nos da la soberanía de Dios, enviados por Él, nos da su autoridad, y también que amemos a todos, no nada más a los de nuestro propio círculo, a los que me caen bien, a los que le van a mi equipo de fútbol, sino a los que no le van a mi equipo de fútbol, a mis enemigos, a los que no piensan igual que yo, a los que no se ven igual que yo, a los que hablan otro idioma. Dios nos manda a amar a todos y darles el mensaje de parte de Dios. Y el mensaje es el Evangelio, las buenas noticias. Dios te ama. Arrepiéntete, regresa a casa, a los brazos de tu Padre Celestial. Y el único camino es por medio de Jesús, porque gracias a Él y su sacrificio, tu cuenta, tu rescate, el martirio, la muerte que le tocaba, lo pagó Jesús en la cruz. Si tú crees eso y haces a Jesús tu Señor, entonces vas a tener la salvación
y vas a poder estar en comunión con tu Padre Celestial. Y es algo que va a ser el tema de este año. Queremos unirnos a la misión de Dios. Le voy a dar herramientas para que usted pueda compartir, pero desde ahorita le voy a encargar una tarea para la próxima semana, para el próximo domingo, que piense en personas que están alejadas de Dios. Piense en personas que están alejadas de Dios en su círculo. 3 amigos, hágame una lista de 3 amigos, 3 familiares, 3 compañeros de trabajo o de escuela. Y sobre esa lista, usted va a ver quién está alejado de Dios, o usted no sabe si está alejado o no. Y le va a pedir a Dios que le ayude a identificar cuál va a ser la primera persona por la que usted va a orar y le va a compartir del amor de Dios. Vamos a hacer un programa de oración en la iglesia, y después de ese programa vamos a compartir y le vamos a dar también un entrenamiento para compartir su fe, de manera que todos participemos en la misión de Dios, porque todos estamos invitados, todos estamos llamados a compartir del amor de Dios. Eso va a ser una de las cosas que vamos a hacer este año, y vamos a hacer esta campaña de quién es tu número 1, tu persona por la que vas a estar orando y compartiéndole tu fe. Entonces, eso va a empezar en estas próximas semanas. Yo le invito a que participe y que vea cómo Dios sigue trabajando hoy en día en la vida de la gente. Unámonos a la misión de limpieza, de reconciliación con Dios que inició Jesús y le dejó a sus discípulos por medio del poder de su Espíritu. Y también, si tú no has recibido ese amor, si no has recibido el perdón de Dios, si sigues bajo condenación, entonces no esperes. Lo bonito es que Dios es rápido en perdonar, pronto para adoptarte a la familia de Dios. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, recibir a Jesús como el Rey de tu vida. Eso significa que de aquí en adelante Él va a ser el Rey, Él va a ser el que va a tomar las decisiones, Él va a ser tu pastor que te va a llevar a pastos verdes, a aguas tranquilas, por sendas de justicia. Entonces tienes que dejar que Jesús te dirija. Eso significa hacerle Rey, arrepentirte de tus pecados y seguirlo a Él. Ya no tu voluntad, sino la voluntad del Padre, como enseñó Jesús. Entonces, sí, Jesús pide mucho, pero da mucho más de lo que esperabas, porque te da vida eterna, te da paz a tu alma, esa paz que está buscando el mundo y que solo Dios puede dar. Entonces, si tú no has hecho a Jesús tu Rey, yo te invito a que no pase más tiempo y hagas esta oración conmigo. Y también si Jesús ya es tu Rey, entonces yo te invito a que empieces a orar y a que empieces a identificar a quién le vas a compartir el mensaje del Evangelio de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misión. Gracias porque nos invitas a ser parte de tu misión y a disfrutar también de ella. Nos has dejado este reto y toda la responsabilidad que implica, pero también toda la alegría de ver a alguien que se reconcilia contigo, Señor. Gracias por este trabajo de reconciliación, que no es fácil, Señor, pero que tú nos acompañas en cada paso, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos y hermanas de aquí, y si hay alguien aquí a quien tú estés llamando para reconciliarse hoy, te pido que lo convenzas de corazón y que él pueda hacer esta oración. Padre, he pecado contra ti. Te pido que me perdones, que me limpies de todo mal. Me arrepiento y quiero que de ahora en adelante tú seas mi Rey. Te pido que tú seas mi maestro y mi guía, Señor. De ahora en adelante te doy el control de mi vida. Perdóname y guíame por tus pasos. Entra en mi corazón como Rey. También, Señor, te pido por los que están
luchando, Señor, con tu voluntad, que ellos puedan rendirse a ti, Señor, que puedan ver que tú sabes mejor qué es lo mejor para nosotros, que no seamos como Jonás, que nos vamos en sentido contrario, sino que seamos obedientes, Señor, desde el principio y evitemos las tormentas y veamos cómo tú obras, Señor, porque a ti te interesa todo ser viviente, Señor, te interesa cada uno de las criaturas de la creación, nuestro prójimo, Señor, aún hasta nuestro más cruel enemigo, la persona que menos nos cae. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar como tú amas, amar a todos, a ser misericordiosos y a ser santos, Señor, a vivir en santidad, dejando el pecado y escogiendo la vida, Señor, que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted hizo la oración de salvación por primera vez, le pido que al final de culto me lo comunique o se lo comunique a alguien de aquí de la iglesia para alegrarnos juntos. Vamos ahora a cantar. Tenemos un canto de respuesta. Para animarnos a responder a la palabra. Este canto es irlandés. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? El sol y las estrellas mil ardiendo alumbrarán, los astros del espacio en la noche brillarán. Mas ¿quién va a amar si no amo yo? ¿Y quién traerá la luz? ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a continuar? Toda la creación tiene su función y a nosotros se nos ha dado la función de amar. El viento va a soplar y el mar sus olas moverá. La tierra nos dará su flor, su paz.